Hace muchos años atrás, antes de convertirme en pastor maestro en Lakeside, serví a la iglesia en varios puestos como parte del personal. Inicialmente fui el ministerio de evangelismo, luego me convertí en pastor asociado y finalmente durante unos 9 meses serví como pastor interino mientras la iglesia buscaba un pastor que sirviera en esa posición permanentemente. Como les he dicho antes, este periodo de 9 meses fue un momento muy difícil en mi vida. Porque hubo muchos que sintieron que yo era demasiado joven para ser el pastor de una iglesia tan establecida, y otros fueron críticos de mi estilo de predicación expositiva. Y quiero añadir la duración de mi de mi manera de predicar. Y otros se opusieron a algunas de las cosas en las que creía y enseñé, como una pluralidad o un equipo compartido de pastores en lugar de un solo pastor principal que tenía la última palabra en todo. Y fue durante este tiempo que una noche, durante una reunión muy difícil con los miembros del consejo, que yo renuncié. Simplemente decidí que no quería ser parte de tanta disputa y lucha. Y todavía recuerdo manejando a casa esa noche, después de dar mi renuncia, pensando en la tontería que acababa de hacer, preguntándome a mí mismo, ¿estás loco? Porque realmente no tenía ni idea de lo que iba a hacer ahora. Yo simplemente había renunciado por frustración. Y fue que inmediatamente después de esto, es más, me recuerdo que de hecho el mismo día siguiente que el Señor me ministró de una manera especial, me encontré leyendo el 10º capítulo del Evangelio de Juan, y me encontré con estas palabras: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado, no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Ahora, lo que me impresionó de estas palabras es el contraste que Jesús hizo entre un asalariado y un pastor. Dijo que a alguien que es un jornalero, un asalariado, no le importa el bienestar de las ovejas, solo le importa que le paguen por su trabajo. Y porque él no se preocupa por las ovejas, cuando surge el peligro, Jesús dice que amenaza a las ovejas como un lobo acercándose, que está hambriento. Él abandona las ovejas y huye. Es simplemente porque a él no le importa lo que le suceda a las ovejas. Todo lo que le importa a él es simplemente su seguridad y sus propios intereses. Ahora, al leer esas palabras pronunciadas por Jesús, reafirmó en mi corazón que yo no era un asalariado, sino más bien un pastor que se preocupaba profundamente por las ovejas de Lakeside, por lo que en el medio de las dificultades y peligros, ah, yo sabía que no iba a abandonar a las ovejas. Y así, como resultado de este tiempo significativo en la palabra de Dios, retiré mi renuncia, seguí siendo pastor interino, y unos meses después fui elegido como pastor maestro de Lakeside, y he estado aquí por casi 40 años. Ahora, esta experiencia, aunque tuvo lugar hace muchos años atrás, hay una lección que yo aprendí durante ese momento difícil que se me ha quedado grabado a lo largo de estas 4 décadas. Esa lección siendo que los que dirigen la iglesia están llamados a ser pastores solidarios, cuyo trabajo es proteger el rebaño de depredadores que están dispuestos a hacerle daño. Y eso es exactamente lo que hemos estado aprendiendo de nuestro estudio del discurso de despedida de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, sabiendo que esta es la última vez que estará con estos hombres. El apóstol Pablo les da sus instrucciones finales sobre cómo dirigir y cuidar a la iglesia, y divide su instrucción en dos partes. En la primera parte les recuerda a estos hombres su propio ejemplo de liderazgo, de su propio ministerio con la iglesia, que
mientras que estuvo en Efeso los 3 años anteriores. Y su propósito al hacer esto es presentarse a sí mismo como un modelo de cómo deben ministrar a la iglesia, especialmente porque él se iba a ir y ellos iban a estar en control, a cargo de la iglesia. Y así les recuerda que su servicio al Señor fue marcado por la humildad, por las lágrimas y por pruebas, pero a pesar de estas pruebas que vinieron en forma de persecución por parte de la comunidad judía, él continuó enseñando a la iglesia sin rehuir a declararles todo lo que era beneficioso para su crecimiento espiritual, así como evangelizar a los perdidos. En- y ahora, aunque se ha ido de Efeso, si recuerdan, estaba en su camino a Jerusalén y es consciente de que el encarcelamiento y la aflicción le esperan en Jerusalén. Él dice que él no va a dar marcha atrás y retirarse por temor a su vida. ¿Por qué? Porque él está comprometido a cumplir el llamado de Cristo en su vida, que era proclamar el evangelio de la gracia de Dios. Él va a correr el curso hasta la meta final, y después de recordarles cómo él condujo su vida y ministerio durante el tiempo que estuvo con ellos en Efeso, Pablo pasa a la segunda parte de su instrucción, que es decirle a estos ancianos cómo ellos deben conducir sus vidas y ministerio ahora que él ha seguido adelante. Y así, comenzando con el versículo 28, el apóstol les presenta 5 responsabilidades que Dios les ha dado en su papel de líderes de la iglesia de Éfeso. El domingo pasado descubrimos las 2 primeras de estas responsabilidades pastoriales. La primera siendo que Pablo le dijo, deben prestar atención a sus propias vidas. En el versículo 28 él empieza diciendo, tened cuidado de vosotros. Antes de decirles a estos ancianos cualquier otra cosa, lo primero que Pablo les exhorta a hacer es que presten atención a sus propias vidas espirituales, dado que el carácter piadoso es la parte más esencial del pastoreo, porque sin él un pastor no tiene credibilidad. Pablo exhorta a estos hombres a asegurarse de que estén cuidando sus propias almas. Como les dije el domingo pasado en el ministerio, el carácter lo es todo. Comienza con el carácter y termina con el carácter, y por carácter la Biblia quiere decir lo que usted es ante Dios cuando nadie está cerca para verlo, cuando usted puede salirse con la suya, pero usted decide no hacer eso y decide honrar al Señor. Eso es carácter. Y usted desarrolla un carácter piadoso al pasar tiempo con el Señor en su palabra y oración, y siendo receptivos y obedientes a lo que está leyendo en las Escrituras y aplicándolo a su vida. Esa es la manera que usted cuida de su vida. No hay nada más importante para un anciano que velar por su propia vida para asegurarse de que está buscando la santidad interna, no la apariencia de afuera, sino interna, porque sin la santidad interna un hombre no podrá ministrar eficazmente a nadie más. Fue el gran erudito puritano John Owen quien dijo una vez, un ministro puede llenar sus bancas, su rollo de comunión, la boca del público, pero lo que ese ministro es de rodillas en secreto ante Dios Todopoderoso, eso es y no más. Así como Pablo exhortó a los ancianos de nuestra iglesia, incluyéndome a mí mismo, a que se aseguren de que están pasando tiempo reuniéndose con el Señor todos los días, prestando atención a sus propias vidas espirituales para que no estén tan ocupados cuidando por otros que fallen de cuidar por su propia alma. Pero además de prestar atención a sus propias vidas, a los ancianos también se les ha dado una segunda responsabilidad, y es pastorear todo el rebaño. En el versículo 28 le dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la que el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Después de decirles a los ancianos que presten atención a sus propias vidas espirituales, Pablo les dice que también deben prestar atención a las vidas espirituales de no solo un
unos pocos del rebaño, sino todo el rebaño, es decir, todos los miembros de la iglesia. Y la razón de esto es porque el Espíritu Santo los ha hecho supervisores de todo el rebaño. Él es quien los ha llamado al ministerio, los ha adoptado y los ha colocado soberanamente en la iglesia local exacta a la que quiere que sirvan. Y su propósito al hacer de ciertos hombres supervisores es que ellos guíen o pastoreen a toda la iglesia sin descuidar a nadie, incluso aquellos que a veces son difíciles y desafiantes de cuidar. Y lo que ayuda a los pastores a hacer esto cuando en su carne, francamente, no se sienten como querer cuidar de alguna de las ovejas de más alto mantenimiento, es recordar quiénes estas ovejas son. Son parte del rebaño precioso de Dios que fue comprado por Jesús en la cruz con su sangre expiatoria. Aunque el mundo no piense mucho de la iglesia, no hay nada en la tierra más importante y valioso y precioso para Cristo Jesús en este mundo que su iglesia. Y si son valiosos o valiosas para Cristo, entonces deben ser valiosas para aquellos que están ministrando en Cristo, en otras palabras, los pastores y los ancianos. Y es por eso, y es porque todos los miembros del rebaño son tan queridos para Él, que Jesús, como el gran pastor de las ovejas, así como el Espíritu Santo, han colocado sus pastores, es decir, ancianos, sobre las ovejas con el fin de protegerlas de aquellos que tratarían de hacerles daño, es decir, falsos maestros. Y es por eso que Pablo procede a declarar inmediatamente estas palabras en los versículos 29 y 30. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas que para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pablo está muy consciente de que los falsos maestros pronto se estarían infiltrando en la iglesia de Éfeso, y él no estaría allí para proteger a las ovejas. Algunos de esos falsos maestros vendrían de afuera de la iglesia, pero algunos, dice él, que ellos ya estarían en la iglesia sirviendo como ancianos. Ellos ya tendrían una plataforma donde estaban enseñando, y por eso Pablo le está advirtiendo de que de entre vosotros mismos se levantarían algunos hablando cosas perversas. Es decir, con el tiempo algunos de los ancianos de esta iglesia resultarían ser hombres no regenerados que inicialmente parecerían cristianos, pero eventualmente resultarían ser lobos con piel de oveja, que torcerían y distorsionarían la enseñanza de las Escrituras con el propósito de apartar las ovejas de Cristo a la sana doctrina y la iglesia. Ahora, el hecho de que falsos maestros puedan venir de dentro de la iglesia y engañar al pueblo de Dios haciendo creer que son hombres santos no debería sorprender a nadie, y no debería sorprendernos porque el apóstol Juan dijo claramente que esto sucedería en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 18-19 leemos: hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de vosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ahora, estos individuos a los que Juan se refiere como anticristos son falsos maestros quienes se oponen al evangelio, pero en un tiempo ellos fueron cristianos profesantes que eran miembros de una iglesia local creyente en la Biblia. Sin embargo, con el tiempo revelaron su verdadero carácter y desertaron del cristianismo bíblico y abandonaron la iglesia local y la comunión de personas salvas.
Además, Jesús nos advirtió sobre el peligro de que falsos maestros parecerán ser hombres de Dios. Él dijo en Mateo 7:15 que los lobos a menudo se disfrazan con piel de oveja. Él dice, tengan cuidado con ellos, lo que significa que pueden parecer cristianos por fuera, pero debajo de su disfraz religioso son lobos salvajes y peligrosos que tienen la intención de dañar a las ovejas. No nos dejen que los engañes. Y les recuerdo que Pablo les dijo a los corintios en 2 de Corintios 11:13 que los falsos maestros son engañosos porque se disfrazan de apóstoles de Cristo y al hacerlo ellos son como su maestro, el diablo. Que se disfraza a sí mismo de ángel de luz, cuando en realidad él es el príncipe de las tinieblas. Entonces, esta es la situación que Pablo le dijo a los ancianos de Efesos que su iglesia pronto estaría enfrentando, el devastador impacto de los falsos maestros que estaban preparados para destrozar el rebaño, arrastrando a algunos de ellos dentro de cultos, religiones falsas y los círculos heréticos. Y es por eso que es tan importante que estos hombres, estos ancianos, tomen sus responsabilidades pastoriales en serio, asegurándose que protejan el rebaño de otros de estos depredadores. ¿Y cómo se supone que hagan esto? Bueno, eso es lo que Pablo procede a decirle mientras le da una tercera responsabilidad pastoral. Además de decirle que pongan atención a sus propias vidas, a que pastoreen todo el rebaño. Pablo ahora les dice que ellos deben de estar en alerta por falsos maestros. En el versículo 31, él dice, por tanto, estar alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora, Pablo aborda el problema de los falsos maestros que impactan a los miembros de la iglesia, diciéndoles a estos ancianos que deben de estar alerta. Entonces, ¿qué realmente significa esto? Bueno, la palabra que se traduce como alerta significa permanecer despierto, no dormir. Ahora, obviamente, Pablo no está hablando en términos físicos de que se la pasen despierto toda la noche sin dormir. No, sino en sentido figurativo. Él quiere que estos ancianos comprendan que deben estar alerta mental y espiritualmente a los peligros de que los falsos maestros vengan a perjudicar a las ovejas que se les ha encomendado a ellos proteger. Es decir, deben estar vigilantes, deben estar siempre en estado de alerta, siempre deben estar pendientes y atentos en la vigilancia de las ovejas de los depredadores espirituales, es decir, de los falsos maestros. Ahora, esta es una parte muy seria y críticamente importante de ser un anciano, porque los falsos maestros representan una amenaza tan peligrosa para los cristianos, y es peor hoy que en los días de Pablo, porque la tecnología moderna hace que los falsos maestros y sus herejías sean fácilmente accesibles. A través de la televisión, en los libros de internet, los creyentes en Cristo están expuestos a tantos falsos maestros. Todo el mundo tiene acceso a esto, que simplemente no están disponible para los cristianos en generaciones anteriores. Y lamentablemente muchas personas encuentran estos falsos maestros y sus enseñanzas muy atractivas, y hay una razón por eso, por la que los falsos maestros pueden ser tan atractivos para las personas, y es porque ellos apelan a los deseos carnales. Esa es su atracción. Verán, los falsos maestros tienden a ofrecer a las personas una religión en la que pueden hacer lo que quieran, incluso una mala conducta sexual. Note alguna de las cosas que dice Pedro acerca de los falsos maestros en su segunda carta. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, él dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Ahora, primero, Pedro describe falsos maestros como siendo populares, en el sentido de tener muchos partidarios. ¿Y por qué estos hombres son tan populares? ¿Qué es acerca de sus enseñanzas que atrae a tantas personas? Bueno, Pedro dice que muchos seguirán su sensualidad, lo que significa que estos falsos maestros
tienden a practicar la inmoralidad sexual, y no solo lo practican ellos mismos, sino que la enseñan la inmoralidad como un estilo de vida aceptable para sus devotos. Esto es para decir que no ponen restricciones morales en sí mismos o sus seguidores, y muchos encuentran estos muy agradable porque quieren un sistema religioso donde ellos pueden hacer lo que quieren hacer sin nadie juzgarlos. Ellos no quieren esto. Además, leemos en 2 de Pedro 2:10, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Pedro dice que los falsos maestros, además de permitirse los deseos carnales, que también desprecian a las autoridades, incluso hasta el punto de blasfemar ángeles, porque siguen su voluntad propia y están en sumisión a ninguna autoridad, sino a sí mismo. Es decir, nadie les va a decir qué hacer y cómo vivir. Note lo que dice Pedro acerca de los falsos maestros. 2 de Pedro 2:18-19, él dice: pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Pedro dice que los falsos maestros atraen a individuos desprevenidos al tentarlos con palabras arrogantes diseñadas para impresionarlos y atraerlos a unirse a una religión que uno pone que no pone restricciones a la mala conducta sexual. Él dice que aunque prometen libertad a sus seguidores, no pueden cumplir estas promesas porque ellos mismos son esclavos de su naturaleza corrupta, y quienes los siguen también se vuelven esclavos. Ellos no tienen un mensaje de libertad, es un mensaje de esclavitud. Con respecto a cuán peligrosos son estos falsos maestros con sus impresionantes palabras que suenan, John MacArthur en sus notas de su Biblia de estudio escribe esto sobre la descripción de Pedro de estos hombres malvados. Los maestros falsos engañan a los débiles con palabras altisonantes que se disfrazan de erudición o conocimiento espiritual profundo, e incluso como revelación directa de Dios. En realidad no dicen nada genuinamente erudito, espiritual o divino. Sin embargo, a pesar de toda la charla vacía, los falsos maestros atraen a otros a sus filosofías, apelando a las personas en el nivel más básico. La seducción, más que el encanto de la verdad, es su táctica. Ofrecen a las personas un tipo de religión que pueden abrazar y aún aferrarse a sus deseos carnales y sensualidad. ¿Y quiénes son los que tienden a ser los más vulnerables a estos lobos con piel de oveja? De nuevo, escribe John MacArthur: personas que son vulnerables porque tienen altos niveles de culpabilidad y ansiedad, personas con matrimonios rotos, personas que están solas y cansadas de las consecuencias del pecado y que buscan a un nuevo comienzo, incluso por religión o ayuda de Dios. Los falsos maestros explotan a este tipo de personas. Ahora, si usted quiere comprender un poco lo peligroso que son los falsos maestros hoy día, entonces deben hacer lo que Michelle y yo hicimos recientemente. Debes ver el documental titulado American Gospel, el Evangelio Americano. Y en este documental verá que los hombres que enseñan el evangelio de salud, la riqueza y la prosperidad, que son escuchados y observados por miles de personas, incluso, y eso es semanal. Y quiero que sepan, ellos no están un poquito alejados de las enseñanzas bíblicas sobre la curación y la salud, o problemas de dinero. Ellos son herejes directos que enseñan blasfemas, cosas sobre Dios, Jesús y la salvación. Por ejemplo, aquí hay algunas citas de dos de los predicadores más conocidos de la palabra de fe, Kenneth Copeland y Benny Hinn. Primero, aquí están unas citas de Kenneth Copeland. Yo no estoy escribiendo cosas falsas. Estos son
palabras que ellos dijeron exactamente. Si hay cosas gramáticas incorrectas, bueno, no me culpen a mí, ellos lo dijeron. Él dice, en la cruz Jesús ganó el derecho de los creyentes a nacer de nuevo en la clase de los dioses. Adán fue creado no subordinado a Dios, sino como un Dios. Lo perdió y en Cristo somos llevados de regreso a la clase de Dios. Esto es increíble. Esto con todo respeto para que no te molestes demasiado, pero lo digo de todos modos. Cuando leo en la Biblia donde Jesús dice, yo soy, simplemente sonrío y digo, sí, yo también lo soy, dice con Schleppen. Amigos, esto es el colmo de la blasfemia, decir que el hombre es de alguna manera Dios y que cualquiera que no sea Dios todopoderoso es el gran yo soy. Aquí hay una cita también de Benny Hill, otro falso maestro del movimiento, estas palabras de fe, quien dijo estas palabras blasfemas. Dice, cuando dices que soy salvo, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que soy cristiano. ¿Qué significa esa palabra? Significa que estoy ungido. ¿Sabes lo que significa ungido? Significa Cristo. Cuando dices que soy cristiano, estás diciendo, en otras palabras, soy un pequeño Mesías caminando sobre la tierra. Esa es una revelación impactante. La nueva creación es creada después de Dios en justicia y verdadera santidad. El nuevo hombre está buscando a Dios, es como Dios, semejante a Dios, completo en Cristo Jesús. La nueva creación es como Dios. Puedo decirlo así: eres un pequeño Dios en la tierra corriendo alrededor. Amigos, ambos hombres están diciendo exactamente la misma mentira que Satanás le dijo a Eva en el jardín del Edén, que ella y Adán podrían ser como Dios, teniendo todo su conocimiento. De hecho, estos hombres van más allá de lo que le dijeron a Eva, porque ambos enseñan que un ser humano puede ser no solo como un Dios, sino Dios mismo. Esto es horrible. Escuchen, hombres como estos son populares y son peligrosos, y ellos están viniendo detrás de usted. Y es por eso que Pablo estaba tan firme sobre ordenando a los ancianos de Efeso que deben de ser y estar a la alerta con el fin de proteger a la gente de Dios, de los falsos maestros, para traerlos en sus círculos herédicos. Pero ¿cómo van a proteger a las ovejas desprevenidas de estos engañadores que parecen que son lobos pero parecen ovejas? Miren el versículo 31 y observen lo que Pablo les dice. Él continúa diciéndoles durante 3 años que él estuvo día y noche, 24 horas al día, 7 días a las semanas, y con lágrimas, preocupándose porque sabía lo peligroso que era, que estos lobos salvajes eran, y cuán capaces eran de dañar a sus preciosas ovejas. Y eso es exactamente lo que los ancianos necesitan hacer hoy día. Tienen que estar continuamente atentos a los falsos maestros, a quienes su gente pueden estar escuchando, mirando, leyendo, y deben estar continuamente advirtiéndoles contra los errores de estos herejes. Y eso significa que deben estar atentos para velar por el bienestar de las ovejas. Necesitan saber de quién están aprendiendo su gente, que necesitan estar al tanto de los errores específicos de los falsos maestros, y tienen que ser conscientes de lo que dice las Escrituras con el fin de refutar tales errores. Es por eso que uno de los requisitos para ser un anciano es ser tan competente en la comprensión de las Escrituras que cuando se enfrenta un lobo que amenaza a una de las ovejas, podrá enseñar fielmente la verdad y refutar el error. Esto es lo que Pablo le dijo a Tito en Tito 1:9, dice: reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Nuevamente, él está diciendo que deben exhortar
con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Él está diciendo que los ancianos deben poder explicar a los creyentes lo que la Biblia realmente está enseñando y ellos deben poder refutar el error que les dice un falso maestro. Aquí es lo que la Biblia dice y esto es lo que está mal, eso es lo que deben hacer. Ahora, por necesidad, esto implica que uno debe ser negativo y públicamente nombrar, identificar a los falsos maestros. No podemos hablar generalmente porque entonces no vamos a decirle a quién es. Usted tiene que proteger a la oveja, especificando a quiénes son los falsos maestros, quién específicamente es un falso maestro para que los creyentes no los escuchen. Esto es exactamente lo que debemos hacer y esto es exactamente lo que hizo Pablo. Él nombró nombres y él lo hizo varias veces. Primera de Timoteo 1:18, lo leí la semana pasada, pero tiene que ser reiterado hoy día. Él dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nuevamente, Pablo está llamándolos por nombre y él lo hizo nuevamente en 2 de Timoteo 2:16-17. Él dice, evita las palabrerías vacías y profanas porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto. Este tipo y Himenea está en tremendo problema. Cuando te están mencionando 2 veces, tú tienes que estar en problema. Entonces, les digo a mis compañeros ancianos, por el bien de las ovejas, no duden en advertir a nuestra gente de los peligros de los falsos maestros, identificándolos a ellos por nombres y sus herejías. Y por falsos maestros me refiero a aquellos que niegan a las creencias que no son negociables, que son fundamentales del cristianismo y el evangelio. No diferencias menores en asuntos secundarios como la profecía o el modo del bautismo. Como verán, usted puede detectar a un falso maestro porque está equivocado acerca de verdades bíblicas esenciales como la pecaminosidad del hombre, de que el hombre es básicamente bueno, él no está corrompido. No, cuando están también negando la deidad de Cristo y la obra expiatoria de Cristo, también van a estar equivocados de la Trinidad, van a estar equivocados de la santidad de Dios, de la inspiración de las Escrituras y la justificación por fe, específicamente esto, la justificación por fe. Ellos siempre van a añadir algo a la fe. Estas son las creencias fundamentales de nuestra fe que los falsos maestros niegan o distorsionan y tuercen. Y así cualquiera que defienda estos errores es un falso maestro a quien debemos advertir a los creyentes que eviten. Y esta advertencia tiene que ser más que un ejercicio académico, porque cuando Pablo instruyó y advirtió a los efesios acerca de los falsos maestros, su corazón estaba involucrado en esto y lloró lágrimas de preocupación porque sabía cuán peligrosos eran. Nuevamente, no es académico. Él lloró lágrimas de preocupación porque sabía cuán peligrosos y dañinas eran las herejías. Y noten que Pablo dijo que él amonestó a todos con lágrimas, lo que significa que se preocupaba por el bienestar espiritual de cada miembro de la iglesia, de todos. Y por lo tanto se aseguró de que todos supieran la verdad sobre los falsos maestros y sus enseñanzas.
quiero instar a todos los ancianos de la iglesia, incluyéndome a mí mismo, a estar atentos en esta tarea de proteger a las ovejas de los falsos maestros. Dios nos ha llamado a ser un centinela para advertir a las ovejas acerca de aquellos que las atacarían y dañarían. Con respecto a la importancia de estar atento y alerta sobre los falsos maestros, el pastor Charles Jefferson, en su clásico libro para pastores titulado El ministro como pastor, escribe estas palabras: más de un ministro fracasa como pastor por no estar atento. Permite que su iglesia sea despedazada porque está medio dormido. Dio por hecho que no había lobos, ni aves de rapiña, ni ladrones, y mientras estaba adormecido llegó el enemigo. Ideas falsas, interpretaciones destructivas, enseñanzas demoralizadoras entraron en su grupo y él nunca lo supo. Quizás estaba interesado en la investigación literaria, estaba absorto en la discusión contenida en el último trimestral teológico y no sabía qué leían sus jóvenes ni qué extrañas ideas se habían alojado en la cabeza de un grupo de sus miembros dirigentes. Hay errores que son feroces como lobos y despiadados como hienas. Destrozan la fe, la esperanza y el amor en pedazos y dejan iglesias que alguna vez fueron prósperas, destrozadas y medio muertas. Y esta es la razón por la que Dios les ha dado a los ancianos la responsabilidad de estar en alerta a los falsos maestros. Pero ahora, después de haber dicho a estos hombres nuevamente haberle dicho a estos hombres acerca de estas tres responsabilidades, Pablo pasa a darles una cuarta responsabilidad que deben hacer, que es depender de Dios y su palabra. En el versículo 32 él dice: ahora os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y daros la herencia entre todos los santificados. Ahora, esta es una declaración interesante de Pablo, y es interesante porque a primera vista no es fácil ver ninguna responsabilidad dada por Dios para los ancianos en este versículo. De hecho, ni siquiera hay un mandato dado aquí por Pablo a estos ancianos, solo una declaración de hecho. Y su declaración de hecho es que los ha confiado a Dios y a su palabra, específicamente el mensaje del evangelio al que se refiere la palabra de su gracia. Entonces, ¿cuál es el punto de este versículo? Escuchen atentamente. Lo que Pablo les está diciendo a estos hombres es que él comprende que su trabajo de pastorear el rebaño de Dios es tan desafiante y difícil, y sabe que no pueden hacerlo con sus propias fuerzas, porque humanamente hablando se les ha dado una tarea imposible de mantener a todas las ovejas a salvo de los falsos maestros. Por lo tanto, a luz de tan formidable responsabilidad, Pablo quiere que estos ancianos sepan que él está orando por ellos, y en sus oraciones los ha confiado a Dios, a la palabra de su gracia. Es decir, les está diciendo que por sí mismos son insuficientes para llevar a cabo sus responsabilidades de pastoreo, y es por eso que está orando para que se apoyen en el Señor y su palabra, para que dependan de Dios, para ser fieles al darles su gracia para cumplir la tarea de pastorear. Como ven, lo que Pablo quiere que sepan es que la única manera en que pueden llevar a cabo su ministerio de una manera que honre a Cristo es confiar en el Señor, enfocándose en la palabra de su gracia, es decir, el mensaje de salvación de Jesucristo. Pablo quiere que estos hombres entiendan que es el evangelio lo que necesitan recordar cuando los tiempos son difíciles. Es el evangelio en el que deben concentrarse cuando se encuentran con las pruebas de ovejas difíciles y falsos maestros. Ese es el evangelio al que deben acudir para ser animados en la obra de cuidar el rebaño de Dios. Ahora, quiero que noten que Pablo menciona en este versículo tres cosas que el mensaje de salvación en Cristo logra, que sirve de estímulo para todos los ancianos. Primero, en primer lugar, el apóstol dice
en referencia a la palabra de la gracia de Dios, es decir, el mensaje de salvación, es capaz eh, de construir hacia arriba, es capaz de edificarnos, es lo que está diciendo. Lo que Pablo quiere decir con esto es que el Evangelio, la historia del amor de Dios en Cristo y su perdón a través de la muerte de Cristo, es como Dios edifica y fortalece a los ancianos. Como verán, a la luz de todos los desafíos de ministrar a las ovejas, Pablo quiere que estos ancianos se enfoquen no en esos problemas, sino en el glorioso mensaje de salvación y todas las riquezas de la gracia de Dios que se encuentra en el Evangelio. ¿A qué se está refiriendo él? El perdón de sus pecados, la promesa del Espíritu Santo que mora en nosotros para vencer el pecado, el poder de Dios para salvar a los pecadores rebeldes como nosotros, el conocimiento íntimo de Jesucristo, el amor de Dios, la santidad y la justicia y tantas otras cosas. Todas estas verdades deben ser en que se concentran los ancianos, porque estas son las verdades que los sostendrán y fortalecerán durante los tiempos difíciles. En segundo lugar, lo que Pablo le está diciendo es el mensaje del Evangelio les da herencia. Y por herencia el apóstol está hablando de nuestra gloria futura con él en el cielo. En su carta a los Efesios, que escribiría años después, Pablo les dijo que debido a que Cristo y la salvación que les había dado, debido a eso tenían un futuro glorioso esperándolos en el cielo, al que llamó su herencia. Vemos en Efesios 1, 13 al 14 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo que mora en nosotros, dice Pablo, es la promesa de Dios, su pago inicial para nosotros de que hay más por venir acerca de nuestra salvación, que hay una herencia esperándonos en el cielo. Y solamente hemos experimentado un aspecto de nuestra salvación, y cuando muramos vamos a estar con Jesucristo y vamos a experimentar nuestra redención de los cuerpos al llevarnos a la gloria. Entonces, ¿qué tiene que ver nuestra herencia en gloria con los ancianos y su trabajo de proteger a las ovejas? Bueno, es simplemente la forma en que Pablo dice esto. Tienen que recordar simplemente que hay un gran futuro esperando por ustedes. No se desanimen. En otras palabras, no importa qué tan difícil se pongan las cosas aquí en el pastoreo de las ovejas, tú tienes que recordar que tienes un hogar en el cielo. Así que anímate con esto. No te desanimes, no seas descorazonado. Mantenga su mente enfocada en las cosas de Dios de arriba. Es decir, no importa cómo las cosas difíciles van a estar aquí, usted tiene una casa que lo espera nuevamente en el cielo. Una tercera verdad del mensaje del Evangelio por la que Pablo quiere que estos ancianos sean animados es que es el Evangelio lo que santifica a todos los creyentes en Cristo. Noten cómo él termina el versículo 32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Es la palabra de Dios y en particular el mensaje del Evangelio lo que finalmente santifica a los creyentes, lo que significa que Dios usa su palabra para crecer y madurar a los cristianos. Y eso es lo que enseña al resto de las Escrituras. Nuevamente, leemos en Primera de Pedro 2:2.
desead como niños recién nacidos la leche para la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Escuchen, lo que Pablo quiere que estos ancianos comprendan es que a pesar de los desafíos de pastorear y proteger a las ovejas de las falsas enseñanzas, los creyentes en Cristo crecerán espiritualmente, que van a progresar en la santidad, que van a madurar y desarrollarse. Y por eso los líderes, y la razón por la que esto sucederá es porque Dios es quien lo santifica y lo está haciendo a través de su palabra. Por lo tanto, los líderes de la iglesia deben ser animados porque la santificación no depende de ellos, es responsabilidad de Dios hacer crecer sus ovejas y lo hará a través de su palabra. Todo lo que estos hombres deben hacer es ser fieles en alimentar a las ovejas con la palabra de Dios y Dios hará el resto. Por eso una vez más exhorto a nuestros ancianos a que se apoyen en el Señor para el pastoreo de las ovejas, proclamando la palabra de Dios a aquellos quienes ministran y especialmente recordándoles las grandes verdades del Evangelio y todas las implicaciones que emanan del Evangelio. El Evangelio no es simplemente para los no creyentes, pero también es para los creyentes. Es lo que nos anima a nosotros, es lo que nos sostiene, es lo que nos ayuda a crecer. Por ejemplo, las implicaciones del Evangelio son como esta: el perdonar a otros como a nosotros somos perdonados. Eso viene del Evangelio. Usted no debe de mantener una rabia en contra de alguien, ser bondadoso y compasivo, ser amable con los demás como Dios ha sido bondadoso con usted, ser paciente con los demás como el Señor ha sido paciente con usted, amar a otros como Dios lo ama a usted, con un cuidado y una preocupación de sacrificarnos. Estas son las mismas verdades que nos ayudan a crecer en Cristo. Escuchen, si usted es una de las ovejas de Cristo, entonces usted crecerá en Él. Usted tiene que crecer y usted está creciendo en Él. Y la forma en que crece en Él no es escuchando a los falsos maestros, sino siendo alimentado por verdaderos pastores que le enseñan la palabra de Dios. Por lo tanto, sea prudente, tenga cuidado a quien escucha. Satanás es un engañador. Él quiere envolverlo y tiene muchos embajadores cuyos objetivos es desviarlo de la verdad hacia creencias erróneas. Pero Dios le ha proporcionado verdaderos pastores que se preocupan por usted y que les enseñarán su palabra. Entonces escúchelos y aprenda de ellos. Y ellos se preocupan por ustedes y velan por sus almas. Y si usted es uno de los ancianos aquí, entonces Dios le ha dado la responsabilidad de estar alerta para proteger a las ovejas de los falsos maestros. Así que esté muy alerta. Por lo tanto, tenga en cuenta quién está escuchando a su gente y asegúrese de que ellos no sean engañados a error. Ahora, si usted no es uno de las ovejas de Cristo, entonces lo necesita como no solo su pastor, sino que lo necesita como su salvador del pecado, porque Él pagó por usted. Él pagó el castigo por los pecadores al ser juzgado en su lugar, personas como nosotros. Y en el momento en que usted reconoce esto, y se arrepiente de su pecado y confía en Cristo para que lo salve, entonces en ese momento ese es el momento en el que es perdonado, recibe la vida eterna y se convierte en una de las ovejas de Cristo para siempre y por siempre. Así, cuando vamos a cerrar el servicio, les quiero recordar que si usted no conoce a Cristo, usted puede hablar con alguien aquí sobre cómo venir a conocerlo. Vamos a tener varios de nuestros ancianos aquí. Si usted viene hacia adelante después del servicio y si alguien quiere hablar con nosotros, simplemente venga donde mí y déjeme saber, por favor, y hablemos. Ahora oremos. Mientras cerramos. Señor, te damos gracias por la palabra de Dios, te damos gracias por las acciones de Pablo, te damos gracias de que este hombre
fue tan usado por ti y sus palabras nos inspiran y son palabras que son eh, el aliento tuyo que ha escrito por él, Señor. Ayúdanos a que los ancianos aquí sepamos qué está sucediendo, que tengamos maestros que enseñan correctamente y que no son blasfemios. Ayúdanos de que tengamos el evangelio que no sea distorsionado, proclamar a Cristo y no a nosotros. Que hay muchos falsos maestros que son los héroes de su propia historia. Oramos que eso nunca suceda aquí en Lakeside, que solamente prediquemos a Jesucristo y Jesucristo crucificado. Y por aquellos que no te conocen, Señor, oramos que tú los traigas a ti mismo y que se conviertan en tus ovejas. Esto oramos en el nombre del Señor.